En este video te voy a enseñar cómo calcular cuántos paneles solares necesita tu casa. Uno de los tantos ejercicios que has visto en este canal, completos como te gustan a ti. Y no solamente eso, hoy vamos a practicar con baterías de litio. Así que si quieres aprender esto y mucho más, asegúrate de quedarte hasta el final y darle like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? El día de hoy tengo un video muy interesante para ti. Es relacionado con cuántos paneles solares necesita tu casa. En esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio para un sistema aislado, sistema off-grid. Lo primero que vamos a hacer es calcular el consumo de nuestra casa con esta tabla de análisis de consumo y otras tablas que vamos a ver el día de hoy. Y les voy a regalar esto, les voy a regalar este archivo de Excel en la descripción de este video para que lo puedan trabajar, puedan hacer sus propios análisis. Este video está enfocado principalmente en los paneles y el controlador. Si este video llega a los 500 likes, les prometo que les hago la segunda parte con las baterías, inversor, cableado, protecciones. Entonces, vamos a apoyarlo con la mejor energía. Lo primero que vamos a hacer es un análisis de consumo de energía, en donde vamos a estar relacionando todos nuestros electrodomésticos. Y es muy fácil, muy sencillo, con este archivo de Excel que te voy a suministrar. En este caso tenemos un televisor de 50 pulgadas, perdón, dos televisores. Cada uno es de 150 vatios de consumo. Si los utilizamos por 8 horas, pues esto es una multiplicación, vea, 2 por 120 por 8, y ya nos daría el consumo diario de ese televisor. El módem Wi-Fi, 24 horas, 15 vatios, pues 15 por 24 por 1, mejor dicho. Y así todos los electrodomésticos. En el caso de la nevera, una nevera no trabaja 24 horas. Ellas, según los fabricantes, trabajan aproximadamente unas 10 horas. Si la nevera, el motor es de 150 vatios, pues estaríamos consumiendo más o menos unos 1500. Aunque muchas neveras inverter consumen más o menos entre 1000 y 1200. Si tenemos un aire acondicionado de 12000 BTU, pues más o menos va a consumir 1000 vatios por hora. Si lo utilizamos 4 horas al día, 4000 vatios, aunque esto puede ser menos, porque los aires acondicionados inverter por lo general pueden llegar a consumir máximo 1000, pero después de que llegan a una cierta temperatura comienzan a descender su consumo, pero pues tengamos en cuenta 1000 para estar sobredimensionados. Los demás electrodomésticos pues no creo que tengan problema, y dejé ahí por ahí 500 vatios por si ellos quieren colocar otra cosita pequeña, pues tengan ahí como un colchoncito. Al final la sumatoria nos dio 10.600 vatios, un consumo alto. Normalmente por experiencia propia una casa consume más o menos como unos de 4 o 4000, 5000, 6000 vatios. Pero en este caso lo que nos elevó muchísimo el consumo es lo relacionado con el aire acondicionado. Bueno, hay algo que se llama un estándar de tensión. Esto va relacionado con las baterías. Entre más alto es el consumo diario, lo mejor es tener un voltaje en baterías alto. Si tenemos un voltaje en baterías alto, el sistema va a ser mucho más eficiente y lo vamos a necesitar, porque es que un controlador de 12 voltios, 24 voltios no admite tantos paneles. Sí o sí tendría que ser un controlador de 48 voltios para que aguante toda esa cantidad de paneles que ustedes van a necesitar. Ahora bien, este cuadrito de acá ustedes lo van a llenar con los datos del lugar, las coordenadas, la ubicación, por ejemplo Cali, Colombia, y las coordenadas. Y esto del HSP es un número que van a sacar de la página de PBGIS. Por acá arriba o acá abajo en la descripción les voy a dejar un video de cómo calcular su HSP dependiendo del lugar del mundo donde estén. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar del mundo donde estén, así mismo van a tener una cantidad de horas solar peak. Y con ese aplicativo, en esa página web, lo pueden calcular muy fácilmente. En este caso, nuestro ejemplo lo estamos trabajando con 4 horas de sol.
Profe, pero es que por mi casa sale el sol desde las 6 hasta las 6 de la tarde, tengo 12 horas de sol. Sí, pero no. Lo que pasa es que la hora solar pico se refiere a los momentos donde el sol esté con mayor intensidad. Y eso se logra sacar por medio de la página del PBGIS y es muy variable dependiendo del lugar del mundo donde estemos. Y ustedes se pueden imaginar que en invierno pues el HCP va a ser muchísimo menor. Antes de continuar, me imagino que ya le dieron like y se suscribieron, ¿no? Porque, uy, el 80% solamente vienen a ver y no apoyan con la suscripción, ¿no? Espero que se suscriban. Entonces, ahora hay que tener en cuenta el tipo de panel que vamos a trabajar antes de saber cuántos paneles se necesitan. En este caso, pues, está disponible a un excelente precio aquí en Colombia el panel de 555 vatios. Entonces, está bien. Hay que tener en cuenta el voltaje y el amperaje del panel de una vez en VOC y en ISC. ¿Dónde pueden ustedes conseguir eso? Muy sencillo, en la misma ficha técnica del panel solar. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la potencia instalada y es muy sencillo. Cogemos el consumo agrandado. ¿Qué es el consumo agrandado? Pues la casa consumía 10.600, pero vamos a aumentar el consumo por ahí un 25% para que quede 13.250. ¿Por qué? Porque para tener en cuenta unas pérdidas del 25% o estar por encima de un 25% y manejar la tranquilidad, es mejor estar sobrado que le quede faltando energía. Entonces, esto lo hemos aumentado un 25%. Nos quedó el consumo diario en 13.000 y pico. Y pues 13.000 y pico dividido entre 4. Ve, aquí está la ecuación, mejor dicho. La tablita de Excel, si me quieren donar un super sticker de $10 o mentiras, de $2 por entregarles la tablita gratis, pues una bendición, mejor dicho. Entonces aquí básicamente nos va a decir, vea, usted necesita 3.312 vatios instalado en paneles ya. Entonces, ¿qué hacemos para saber cuántos paneles se necesitan? Bueno, pues cogemos la potencia instalada, que fueron 3.312, y lo dividimos entre la potencia del panel, y eso nos dio 6 paneles. Entonces aquí lo que vamos a hacer, ahí eran 6 paneles, perdón, sí, 6. Entonces serían 3.330 porque pues multiplicamos 555 por 6, ahí está. Entonces serían 3.330. Necesitamos 3.312, vamos a dar 3.330, ¿está bien? Y ahora hay que tener en cuenta que una forma muy rápida de calcular el controlador de carga, pues lógicamente tiene que ser MPPT, lo mejor. No te vas a poner a comprar PWM para un proyecto pues con paneles mayores a 300 vatios, eso es perder la platica. Entonces es mejor el MPPT. Ya sabemos que el estándar de tensión es 48 voltios, en este caso pues para saber de cuántos amperios, porque pues los controladores se seleccionan es con la tecnología, en este caso MPPT, con el voltaje, en este caso 48 voltios. Y ahora necesitamos saber el amperaje, entonces la corriente. Entonces cogemos la potencia instalada en paneles, que son 3.330, y lo dividimos entre 48. Y eso nos dio 70 amperios. Entonces ya les voy a explicar qué vamos a hacer con esto. Ya sabemos que son 6 paneles, pero no tenemos ni idea cómo los vamos a conectar. Y sabemos que el controlador muy probablemente sea de 80 amperios, 48 voltios, MPPT. Entonces ya les voy a explicar. Bueno, mi gente linda, ya sabemos que necesitamos 6 paneles de 555. Retomamos la ficha técnica en VOC y en ISC, el voltaje máximo y corriente máxima del panel. Y pues hemos elegido un poderosísimo POW-MR. Les voy a dejar el enlace de compra en Amazon en la descripción de este video para que lo compren y me lleguen ahí unos dolaritos ahí, gracias a ustedes. Entonces el el MPPT, que en este caso es de la tecnología de la marca POW-MR, pues es una elegancia. Mira, es un controlador de 80 amperios que puede trabajar a 12, 24, 36 o 48 voltios. En este caso vamos a trabajarlo a 48 voltios. Lo primero que hay que hacer es saber si le caben esos 6 paneles. ¿Cómo sabemos eso? Muy sencillo. Pues a 48 voltios, según la ficha técnica, aguanta hasta 3.840. Entonces, si tenemos paneles de 555 vatios, pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es, vea, 3.840 dividido entre 555 nos caben casi 7 paneles. O sea que los 6 paneles le caben sin problema. Ahora, por otro lado, el voltaje máximo que aguanta de paneles es 160. Bueno, hagamos unos tríos, vea. Los 6 paneles conectados por tríos. Entonces tenemos en este sistema mixto 3.330, el controlador aguanta 3.800, los aguanta, no hay problema.
El voltaje máximo que da este sistema mixto es de 114.3 voltios, la corriente máxima es 37.12 amperios. Entonces ya sabemos, vea, primero calculamos la cantidad de paneles, dependiendo del lugar del mundo donde estemos, con el HSP. Después calculamos el controlador y después miramos a ver si esos paneles le caben al controlador y cómo sería la conexión. En este caso pues aguanta hasta 160 voltios y estamos dando 114. Mi recomendación principal es que si están trabajando a 48 voltios en paneles siempre den más de 70 voltios. Recomendación oficial. Porque si dan menos de 70 voltios eso no les va a cargar rápido. Porque el controlador por lo general aguanta como mínimo, pide mínimo, 60 voltios y máximo lo que diga el máximo. Pero es mejor estar cercano, si estás trabajando a 48 voltios, es mejor estar cercano o por encima de 80 voltios y por debajo un 30%, no mentira, hasta un 20% de lo máximo. Son las recomendaciones. Llegó la hora de comprar a través de Amazon en la tienda de recomendados del Profe Cris. Podemos encontrar herramientas para trabajar en energía solar. Podemos encontrar pinzas, ponchadoras, herramientas. Podemos encontrar diferentes inversores híbridos, inversores solos, controladores de carga y mucho más. En la descripción del video, la tienda de recomendados de Amazon del Profe Cris. Bueno, ahora continuemos con la clase. Se acabaron los comerciales. Bueno, estamos en la segunda parte de este poderoso video, poderosa clase gratuita que está recibiendo gratis. El día de hoy vamos a aprender a seleccionar entonces el inversor y el controlador. Cuando uno comienza a seleccionar el tema del inversor y el controlador, vean lo que pasa. Que el arreglo de paneles solares y el arreglo de baterías, o circuito de baterías, circuito de paneles, puede cambiar. Entonces, vamos a revisar las ecuaciones matemáticas, vamos a revisar los diferentes análisis para ver cómo llegamos a esto. Bienvenidos. Bueno, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, seguimos aquí en esta berraca tabla de Excel, organizando toda la información. Esta tablita se la voy a regalar a ustedes en la descripción del video, sí que sí. Nosotros en el video anterior hicimos el cuadro donde relacionamos todo el tema de los consumos, consumo diario con factor de seguridad, estándar de tensión, hora solar pico, características del panel, cantidad de paneles, el controlador de carga. Entonces nos quedó faltando ¿qué? Las baterías y el inversor, ¿no? Entonces vamos a ello, Bueno, primero para el tema de las baterías, la tensión o el estándar de tensión del sistema es de 48 voltios, eso lo vimos en el video anterior. Bueno, para la gente que está más perdida que embolatada, por acá arriba si me acuerdo o en la descripción de este video te voy a dejar la primera parte, porque en la primera parte expliqué cálculo de paneles, de controlador, entonces para que no se queden atrasados pues. Entonces el cálculo de las baterías, ya sabíamos que el sistema está a 48 voltios. El consumo día con FS, ¿qué carajos es FS? Pues FS es el factor de seguridad, o sea el consumo agrandado eran de 13.250 vatios hora día. Entonces para saber la capacidad de nuestro banco de baterías, pues vamos a coger el consumo diario y lo vamos a dividir entre el estándar de tensión del sistema. Entonces en este caso pues serían 13.250 dividido entre 48 voltios. Eso nos da por ley de Watt. ¿Cuánto? 276 amperios. En este caso, en este ejercicio estamos utilizando baterías de litio. Las baterías de litio nos van a permitir descargar hasta el 80%. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar la capacidad, que son los 276, dividido entre 0.8. ¿Por qué 0.8? Porque pues 0.8 es el 80%. Si quisiéramos el 50%, pues por 0.5. Eso nos dio 345 amperios. O sea, entiéndalo de la siguiente forma. Si usted quiere que unas baterías le den 276, en el caso de litio, vas a necesitar suministrar 345. Bueno, entonces
Si tenemos baterías de litio de 100 amperios, a 48 voltios, de las que vende el profe Chris, entonces necesitaríamos 3.5, y como no podemos coger una batería y partirla con un machete, entonces nos toca 4. Si tuviéramos baterías de 150 amperios a 48 voltios, pues metemos las 3. Quedaría bien. Quedaría un poco más grande. De pronto de 80 amperios. A ver, saquemos la calculadora chancera, para que no digan que yo no les ayudo. 80 por 3. Serían 240. No. Tendría que ser unas baterías por ahí de 120, perdón. 120 por 3. Ahí sí ya me da 360. O sea, podríamos buscar bien buscaditas baterías de 120 amperios a 48 voltios. Y podríamos comprar solamente 3. O 4 de 100. Yo digo que es mejor 4 de 100 para que esa vaina quede sobredimensionada. Es mejor. Entre más grandecito sea el banco de baterías, pues más relajado trabaja, más ciclo le podemos sacar, menos lo usamos, más ciclo le podemos sacar, entonces queda mejor. Por ahora ya sabemos que son 4 baterías de 100 amperios a 48 voltios de litio. El inversor, ¿cómo lo calculamos? Pues hacemos un análisis de picos, y no es que vayas a buscar una persona para darle un pico, no. El análisis de picos es tomar los consumos de los electrodomésticos que tengan motores y multiplicarlos por 4. O sea, el análisis de potencia es muy sencillo, es multiplicar la potencia del electrodoméstico por la cantidad de ese electrodoméstico. Es para identificar en una hora cuánto sería el máximo consumo. Entonces, 2 por 120 da 240. Que sería el consumo máximo de esos dos televisores conectados. El Wi-Fi pues sería lo máximo 15 vatios, 1 por 15, y así sucesivamente con todos. En los electrodomésticos naranja que tienen motores con picos de arranque, ¿por qué carajo no tengo en cuenta el aire acondicionado? Porque pues es que el aire, como es inverter, él comienza suave y va acelerando, y mejor dicho, entonces lo desprecié, así como te despreciaron a ti en algún momento. Entonces, el motor de la nevera es de 150, 1 por 150, pues sería 150. Pero en el caso de estos por 4, pues si es una nevera normalcita, de las que comúnmente la gente compra. Si tenés para comprar una nevera de esas que vienen, las que valen 12 millones de pesos, pero que no vienen con mercado, pues esas sí no van a tener tanto pico de arranque. O sea, como unos 3.000 dólares. Esas neverotas son muy eficientes realmente. Pero en este caso serían 600 vatios, ¿oís? ¿Ves? 600 vatios con el pico. Lo mismo con la licuadora, la lavadora, 4 veces la potencia nominal. Y el ventilador, eso nos hace crecer muchísimo el inversor. Realmente pues es casi que complejo que todo lo utilicen al mismo tiempo y que los picos se encuentren y se den más picos. No, pero pues para manejar la tranquilidad es mejor tener un inversor pues un poquito más grande, el peor caso, porque es que la gente jode mucho, la gente no cuida nada. En el caso de que seas instalador, la gente después de que va energía ahí le da durísimo. Entonces yo por eso siempre sobredimensiono el inversor, es lo mejor. Si me da el peor de los casos 5335 vatios, pues entonces lo mínimo que te recomendaría sería aumentarlo un 15%. Y pues si le puedes dar el doble, pues mejor dicho, una berraquera de sistema. Entonces el inversor, pues yo lo multipliqué, lo aumenté aquí un 50%, me da 8.000. O sea, multiplico esto por 1.5, me da un inversor de 8.000. Entonces eso es lo mínimo que voy a necesitar, un inversor de 8.000. Pues lo que yo te recomendaría, porque es que también esto lo podemos poner a trabajar con un inversor de 5.000 a 48. Pues teniendo en cuenta de no prender todo al mismo tiempo, hasta con un inversor de 5.000 te queda bueno, pero sería mejor un inversor de 8.000. ¿Listo? Entonces, para resumirte un poco esta tabla, 4 baterías de 100 amperios y un inversor de 8.000 vatios, 48 voltios. Obviamente tiene que ser onda pura, ¿no? Y tendría que ser a 220, muchachos, porque es que el aire es a 220 y separar los circuitos. Vean, y si quieren que les enseñe a separar los circuitos, que se llama partir el tablero, eso es una clase sota, ¿no? Y gratis, mejor dicho.
Si quieren esa clase de partir el tablero, en los comentarios digan, yo quiero que me enseñes a partirlo, pero el inversor, ¿no? Las fases, partir el tablero. Entonces comenten ahí en los comentarios, a ver si por lo menos hay unos 300 comentarios, entonces ahí sí les hago ese videito, pues. Eso es una clase, eso. Entonces, este inversor de 8000, 220 fase partida, 48 voltios, onda pura. Entonces ya les voy a contar cómo quedaría este evento tecnológico. Bueno, mi gente linda, a mí no me gusta estar volteando con estas vainas. La verdad, a mí me gusta sobredimensionar esto, equipos buenos, robustos. Y más que todo cuando es para un cliente mío. Y el que tenga la plata que lo compre y el que no la tiene, pues que ahorre. En este caso, yo preferiría utilizar un inversor híbrido off-grid, un POW MR de 10 kilovatios de una vez, ya. Miren que este tiene un cargador de batería solar máximo de 200 amperios y empieza a trabajar con 150 voltios en paneles y máximo acepta en paneles un voltaje de 500 voltios y máximo 22 amperios por MPPT. Este tiene doble MPPT, dos controladores en uno, aguanta hasta 11 kilovatios en paneles, da 110, 220. Puede arrancar sin baterías, mejor dicho, esto es como un PlayStation 25. Entonces, el anterior circuito que habíamos hecho era un circuito mixto, porque habíamos seleccionado otro controlador, creo que era un IP verde 80 y no estoy mal. Pero realmente lo mejor es conectar los 6 paneles en serie, tener 3330 vatios, pero a 228 voltios, 18 amperios. Ahí sí le queda eso elegante y le carga bien bacano. Y el controlador, como mínimo te recomendaría un controlador de 100 amperios. Ojalá programarle 120, como este da máximo 200. Entonces programarle 120 amperios. Te carga la programación del inversor, 120 amperios de MPPT. Y colocar las 4 baterías mejor, no en paralelo entre ellas, no, eso yo no lo recomiendo. Lo mejor es un barraje bien bacano, una barra de cobre bien dimensionada como mínimo, pues si son 400 amperios y el controlador máximo es de 200, entonces yo le colocaría como mínimo un barraje de 250, 300 amperios. ¿Por qué? ¿Cómo lo calculé? Muy sencillo, si el controlador da máximo 200, esa es la máxima carga que va a recibir. Ya, eso es todo. Entonces, y la máxima descarga, a ver, pues le saco la calculadora chancera, a ver. Entonces, la máxima descarga, ¿cuánto es? Pues, a ver, si son 10.000 dividido entre 48, lo máximo en amperios que sacarían serían 208 amperios. Entiendan, el barraje tiene que soportar la máxima carga y la máxima descarga. Cualquiera de las dos, pero la mayor de las dos. No cualquiera de las dos, sino la mayor de las dos. Y la mayor de las dos, ¿cuánto es? 208. Entonces, si usted tiene un barraje de 300, está más que bien. Porque es que al barraje no le importa, no le interesa y tenés 80.000 baterías. No, lo que le importa es lo máximo que le entra lo máximo que le entre o lo máximo que le salga. Entonces, un barrajecito de 300 queda más que bien. Unos breakercitos aquí de 80, pam, pam, pam. Y un cable número 4 de baterías, queda elegante. Esa sería la configuración. Y aquí van a comenzar a escribir: profe, pero nos habías prometido que con 500 likes nos ibas a hacer también el cálculo del cable y el cálculo de la estructura y de los breakers. No alcanzamos, muchachos, no alcanzamos. Para el próximo domingo, ¿listo? Si este video llega a los 800 likes en menos de una semana, les hago el video pues de cable, protecciones y estructura. ¿Listo? Amigos, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Este video tuvo demasiada información y te felicito si no te quedaste dormido y llegaste a esta parte de este video. Y si no, y si llegaste a esta parte de este video, coméntame aquí abajito desde qué lugar del mundo viste este video. Muchas gracias. Y si este video llega a los 800 likes, pues el próximo domingo nos vemos con el cable, breaker y estructura. ¿Listo? Nos vemos pues. No, bueno, es hora del soborno. Ahora, puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja, la caja. Señor Burns, este es un grave problema. No puede repartir dinero para que desaparezca. Bueno amigos, la primera sorpresa es que estamos dando el curso de energía solar virtual, 4 clases en vivo conmigo a través de Google Meet.
y tu plataforma por un mes. Plataforma donde está todo el contenido del curso. Vas a poder estudiar las 24 horas del día en la plataforma y las charlas son en vivo conmigo. La sorpresota es la beca del 80%, eso es muy barato. La segunda sorpresota es que puedes comprar mis productos acá en Colombia y recibir una asesoría básica gratuita. La tercera sorpresa es que puedes comprar de forma segura a través de Amazon los productos que te recomiendo. Productos que yo mismo he verificado sus características y te los recomiendo muchísimo de forma segura a través de Amazon. La siguiente sorpresota es que te puedo ayudar con una asesoría a un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube, para que puedas volver realidad ese sueño de tener paneles solares. Y la última sorpresota es que puedes hacer parte del canal de WhatsApp VIP de forma gratuita, donde te vas a enterar de las últimas actualizaciones y sobre todo vas a poder decidir cuál podría ser el próximo contenido, el próximo video, la próxima videoclase gratuita del Profe Cris. Entonces, muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en una próxima clase.